mes celebramos 2 aniversarios, 90 años del nacimiento de la maestra Gloria Contreras y 94 años de la revista de la Universidad de México. En esa coincidencia hay un motivo para la celebración, la danza, que siempre ha estado presente en las páginas de esta revista. En colaboración con Claudia Lavista y Danza UNAM, preparamos un dossier dedicado a este arte que incorpora la música al cuerpo, que narra sin palabras, con gestos, melodías, vestuarios y escenarios, escultura en movimiento, dramaturgia muda, instrumentos musicales de carne y hueso. Buenas noches, gracias por estar sintonizando, como de costumbre, este programa en el que hoy, sacando un poco ventaja del tema del mes, ¿no?, que es danza, vamos a llevarlo a un territorio, pues no puramente humano, ¿no? Llevar la danza más allá, para hablar de danzas biológicas, para hablar de bailes que acontecen en la floresta. Podríamos pensar, por ejemplo, pues las danzas de conquista de diferentes aves, ¿no? O, por ejemplo, el lenguaje que tienen las abejas, que es un lenguaje cinético, un lenguaje en que a través de bailes y de coreografías las abejas se informan sobre dónde hay ciertas flores y a qué distancia. Entonces, bueno, son danzas. Y por qué no también llevarlo todavía más allá y pensar en las danzas que ocurren entre diferentes especies, ¿no? Entre muchas especies de animales y plantas, y que de alguna manera cimentan la ecología. Así que pues para guiarnos en esta indagación de danzas biológicas, de danzas más allá del humano, me acompaña hoy Oliva Segura, que les cuento. Es profesora investigadora de la UAC en Querétaro, de la Facultad de Ciencias Naturales, y donde ha dedicado mucho de su trabajo pues, al estudio de la polinización, ¿no? Desde diferentes enfoques ecológicos, y de un tiempo acá se concentra más en la polinización urbana, ¿no?, y en abejas nativas. Y pues gracias a su trabajo, en 2023 le otorgaron el Premio Municipal de Conservación de la Biodiversidad de Querétaro. Así que, bueno, pues muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias, Andrés. A sacar la danza de lo meramente humano, ¿no? Claro. A lo mejor, no sé, a lo mejor podríamos empezar un poquito porque ahí ni siquiera nos estamos robando el concepto, ahí es literalmente una danza, pues hablar un poco de lo que pasa con las abejas, ¿no? De cómo se comunican. Claro, bueno, sí, las abejas son estos insectos que son sociales y que su día a día es visitar flores porque pues necesitan consumir néctar, polen, así es que como viven en grupo, para organizarse mejor, las abejas que están explorando, que son como droncitos, traen la información al resto del grupo para dirigir hacia dónde hay que ir a buscar alimento, ¿no? Y entonces hacen esta danza que seguramente muchos han escuchado, que consisten en ochos como en horizontal, ¿no? Y entonces dependiendo como de qué tan largo hace el ocho, qué tanto como zumba en esa danza, pues les comunica dónde hay alimento, qué tan lejos y qué tan abundante es, ¿no? Entonces, qué maravilla como comunicar dónde hay comida bailando, ¿no? Genial, es una gran danza. Sí, porque además sí. Digo, evidentemente, pues ahí está la prueba de la evolución de que funciona, ¿no? Porque claro. hay pues muchísimas especies, digamos, no todas las abejas son así de panal y sociales, pero hay muchas especies que sí. Y creo que en estas ochos que bien describes, no sé bien cómo, pero se codifica pues el ángulo, hacia dónde va a ir, cuántos metros, o sea, es como bien específico. Sí, es muy específico, como que se ayudan un poco de la posición del sol y justo van haciendo esta danza, como tú dices, en un cierto ángulo que les indica hacia dónde están los recursos florales, hacia dónde tienen que ir, ¿no? Y pues esto es muy bonito porque a través de esta danza hacen más eficiente como la exploración y la toma de recursos, pero esta danza pues la hace la abeja de la miel, ¿no? Apis mellifera, que es una abeja domesticada, que nuestra relación con esa abejita y nuestra danza con esa abejita comenzó hace como unos 2000 años, un poco más. Pero pues es una de las muchísimas especies de abejas que hay en el mundo, ¿no? En el mundo hay 20,000, o sea, 20,000 especies de abejas. Y alguna vez platicas, digo, porque ahora viendo que pues con los polinizadores nativos o las abejas nativas,
muchas veces son muy diferentes, ¿no? Que esta abeja que es a lo mejor en el imaginario colectivo, al menos en el que nos tenemos ahora, es la que prevalece, que es amarilla con negro, pero creo que es como una singularidad dentro de las abejas. Claro, justo. En general pensamos en abejas y pensamos en estas abejas de la miel porque pues convivimos mucho con ella por todos los productos que nos ofrece y además porque poliniza muchos cultivos. Pero es prácticamente una excepción en el mundo de las abejas. La mayoría de las abejas son de distintos tamaños, pequeñitas, grandes, de muchos colores metálicos, verdes, azules, ¿no? Sí. Y en realidad viven de manera solitaria, es decir, es una abeja hembra que vive solita, hace su nido, que la mayoría de las abejas en realidad no viven en panales, sino que viven en el suelo. Mira. Pues las abejas son parientes de las hormigas, entonces como que hay que imaginarlo así, hacen nidos en el suelo, depositan los huevecillos que se van a ir desarrollando como abejitas adultas después, y entonces la hembra tiene que ella solita buscar los recursos e irlos llevando al nido, y una vez que termina de aprovisionar y de dejarles alimento, esta abeja muere y en realidad el ciclo lo continúan las abejas que se desarrollaron, emergen, se reproducen y pues se continúa el ciclo. Entonces la abeja de la miel es más una excepción porque forma grupos muy grandes, incluso con castas, una reina, ¿no? Pero la mayoría de las abejas viven solas. Mira, entonces es una danza más solitaria. Sí. Oye, sí. Pero bueno, y dentro de nuestras abejas nativas pues también tenemos las meliponas, ¿no? Claro. Y otros géneros. Sí, dentro de las abejas nativas, que son muy abundantes, por ejemplo, en México tenemos como el 10% de la biodiversidad de abejas, que son unas 2,000. Dentro de ese grupo hay unas que también hacen grupos y que también producen miel, pero es un poco distinto a Apis mellifera porque son grupos más pequeños, ellas viven en cavidades de los árboles, ahí hacen sus nidos, y de hecho pues también se dividen un poco el trabajo, producen miel, pero por ejemplo, la abeja de la miel produce unos 20 kilos, en lo que las meliponas producen 2. Mucho más. Y aunque producen menos, la realidad es que la miel de las abejas de las meliponas es muy deliciosa porque son abejitas que están especializadas en árboles tropicales o en plantas aromáticas. Entonces, si tú pruebas una miel de Yucatán o de Puebla, es única. Tienen sabores y aromas pues muy distintos. Oye, y dentro de y son bien importantes, digo, porque como, claro, ya la hegemonía del Apis mellifera, pues, es tan absurda de pronto que tenemos que en varios lugares de cultivo llevarlas, ¿no? O sea, mover las colmenas de un lugar a otro. Sí, de hecho se usa mucho por eso, porque es muy fácil transportarla. O sea, los cajones son fáciles de mover, conocemos muy bien su ciclo de vida, cómo cuidarlas de las enfermedades, etcétera. Pero las abejas nativas, que son excelentes polinizando porque tienen una relación evolutiva con las plantas que visitan muy estrecha y son las abejitas locales, es difícil transportarlas o no conocemos muy bien todo su ciclo de vida, entonces como que no se las ha domesticado como a esa abeja que además es introducida en nuestro país y en muchas regiones del mundo, es una abeja del Mediterráneo, ¿no? Sí, es que es curioso porque cuando están estas alarmas de muerte masiva de las colmenas, no las quiero minimizar, obviamente es grave, pero es curioso porque la mayoría de personas a veces desconoce que, bueno, si se murieran las meliponas o las abejas, digamos, solitarias, estás diciendo, pues ahí sí estaríamos en graves peligros, porque eso es lo que poliniza a las plantas, ¿no? Del paisaje local, vaya. Pues de hecho la polinización es una interacción que sostiene a los ecosistemas porque gracias a eso las plantas se reproducen. O sea, con la visita de todos estos animales, que la mayoría de las plantas necesita de las visitas de estos animales, se reproducen y así tenemos semillas, frutos, etcétera. Entonces son los polinizadores los que mantienen los ecosistemas. Y bueno, esta interacción, pensémosla, es como una red enorme, es una danza multiespecies, como tú decías. Son muchas plantas compartiendo muchos tipos de polinizadores. Entonces, digamos, a estos organismos es a los que hay que voltear a ver, ¿no? Muchísimas abejas, colibríes, murciélagos, que pues polinizan todas estas especies, ¿no? Moscas de las flores. De hecho, las moscas son de los polinizadores, digamos, más antiguos, evolutivamente hablando. O sea, las moscas fueron como los primeros polinizadores, trips, y muchos otros organismos que ya ni siquiera existen, ¿no? Muchos neurópteros, micópteros,
helicópteros, cosas que ya, esas danzas ya no llegaron a la actualidad, ¿no? Sí. Ajá. Oye, o polillas, ¿no? Luego también hay esta idea de las mariposas y también otra vez un sesgo común es que pensamos en la mariposa como una mariposa diurna, digamos, colorida. Claro. Y eso es también, una vez más, la singularidad dentro del grupo de los lepidópteros, porque es como el 10 o 9% son de lo que llamamos mariposas diurnas, y todo el resto son lo que llamamos, nocturnas. a veces despectivamente, así como mariposa negra o nocturna o polilla. Y realmente esos son las mariposas. Claro. Y hay unas chiquitas, creo, que son polinizadores importantísimos, ¿no? Claro, las mariposas, bueno, hablando un poco de su evolución, son como el grupo más reciente de polinizadores y son muy diversos, incluso más que las abejas, son 160,000 especies en el mundo, o sea, muchísimas, y como tú decías, más o menos el 10% es a lo que le llamamos mariposas, porque las asociamos con colores llamativos o que son diurnas, pero la mayoría son, pues digamos, especies que son más bien de actividad nocturna, ¿no? Y también son importantísimos polinizando. Visitan, por ejemplo, no sé, agaves o yucas, o sea, muchísimas especies que otros bichos pues no van a visitar. Ajá. Claro. Oye, y dentro de los ya para empezar a abrir el esquema de la polinización, que a lo mejor sí es una interacción, obviamente, y habrá muchos tipos de relación. Hay algunas que sí son recíprocas, ¿no? Yo te doy comida, tú me estás dando este servicio reproductivo, pero hay muchas otras que son ya una manipulación de plantas hacia animales, y hay otras que a lo mejor, bueno, me imagino que habrá un poco de complejidad, ¿no? En estas redes. No, muchísima, y es muy, muy bonito porque, bueno, hablando de polinización, sí es una interacción mutualista porque ambas partes ganan. La planta logra que transporten su polen o recibir polen y con eso puede reproducirse, y los animales pues obtienen alimento generalmente, ¿no? Néctar, polen. Premios, pero otras recompensas que le podría dar las flores pues es simplemente un sitio como de refugio o materiales de construcción, ¿no? Claro. O un sitio para encontrar pareja, o sea, como que hay diferentes recompensas. Entonces, en general sí suele ser una interacción ganar-ganar, pero muchas veces todos estamos yendo para lo nuestro y entonces hay quien jala un poco más para su lado, ¿no? Sí. Y así hay muchos polinizadores que roban. Entonces llegan a las flores y toman la recompensa, pero nunca tuvieron contacto con el lugar en donde está el polen o donde lo tenían que depositar, entonces fue beneficio para ellos y no para la flor. O hay otras ocasiones en las que las plantas son las que engañan a los polinizadores y entonces, no sé, despliegan aromas y cosas muy atractivas como para que las visiten, logran que las visiten, pero en realidad nunca los bichos lograron llevarse alguna recompensa, ¿no? Y entonces, pues, en realidad, digamos, esta interacción de la polinización es mucho más diversa y compleja, como los mecanismos que utilizan ambas partes, ¿no? Y fluida. Pues se nos acaba de terminar el primer bloque. Ustedes no le cambien, vamos y venimos para seguir complejizando el mundo natural y las danzas biológicas. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando de danzas biológicas, estamos hablando de polinización, de interacción, de danzas entre especies multitudinarias que acontecen en la floresta y que además cimentan la ecología como la conocemos, ¿no? Claro. Estoy aquí platicando muy a gusto de todos estos temas con Oliva Segura, que es experta en polinización, por cierto. Y me quedé pensando porque estaba pensando en un ejemplo que es como una danza mortal, a lo mejor una danza maldita en un sentido, que es lo que pasa con las avispas chiquitas y las higueras, ¿no? Que hay muchas especies de higos, muchísimas, sobre todo en bosques tropicales, y que es este ejemplo clásico en que es tan chiquita la entrada que la avispa cuando entra a este higo, bueno, que es una inflorescencia al higo, ¿no? Pierde las alas. Claro. Y entonces queda condenada a estar adentro de ese higo, que tiene la gracia de que allá adentro pues están las larvas o los huevos, ¿no? Que fecunda, pero es muy curioso ese sistema porque conlleva que se muera. Claro.
Y es un ejemplo de polinización muy especializado, porque en realidad el higo solo interactúa o depende de estas avispitas. Una especie, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, eso pasa pocas veces en la evolución, porque es una puerta sin salida, ¿no? O sea, si se pierde tu polinizador, pues ya no hay quien te ayude a reproducirte. Y sí, justo, en realidad, por la morfología de estas avispitas, son muy pequeñas, logran entrar a las inflorescencias que son los higos, que en realidad pensemos los higos como si fuera una especie de margarita que se cerró casi y solo queda un pequeño agujerito en donde entran las avispas, ¿no? Entonces adentro hay muchas flores muy chiquititas. Las avispas entran, toman los recursos y con eso pues van removiendo el polen entre las flores, las polinizan. Las hembras logran, bueno, ahí las avispitas tienen esta danza para reproducirse y las hembras logran salir, ¿no? Y continuar el ciclo. Las hembras sí salen. Pero los machos no, porque justo perdieron sus alitas. Entonces, pues eso es un ejemplo de polinización muy especializada. Sí. Y pues sí, digamos como que le funciona a ambas especies, ¿no? Ajá. Oye, ahora estoy pensando que si eres vegano o vegana, no puedes comer higos, ¿no? Lleva proteína. Bueno, ya se descompusieron, bueno, o sea, lo que sea, lleva cadáver de avispa. Y ¿sabes qué? Otra me acordaba también que es curioso, porque sí hay veces que hay una manipulación, sin que eso quiera decir que no obtenga un beneficio quien lo poliniza, pero que me sorprendió mucho cuando me enteré que los cítricos producen cafeína, pero a nivel de las flores, ¿no? O sea, y que entonces se han hecho estudios que mientras más cafeína produce algún árbol en concreto, de naranjas, pensemos, mayor fidelidad asegura de sus polinizadores, porque las abejas o otros polinizadores que se han estudiado les gusta, o sea, les da un boost, pues. Pues sí hay varias estrategias como para promover que tengas muchas más visitas de los polinizadores. Una de ellas, pues, es eso, como la producción del néctar, ¿no? Y que requieren de muchas visitas, que, digamos, sí, esto le ayuda sobre todo a la planta, ¿no? Y hay un concepto al que le llamamos constancia floral, que es como una especie de fidelidad, ¿no? O sea, con eso logras que te esté visitando solamente ese bicho y que esté visitando muchas flores de la misma especie, lo cual hace que el polen no se pierda, o sea, que no lo lleven a otras flores que no corresponden. Entonces, digamos, esta es como otra estrategia que tú dirías de manipulación, ¿no? De lograr que el mismo bicho te esté visitando. Debe haber toda una rama que que ni nos enteramos. ¿Quién sabe si de pronto van soltando aromas de manera coordinada las plantas, ¿no? Las flores, me imagino, de una misma especie, que no sueltan todos su aroma de manera como aleatoria, sino que a lo mejor van... Bueno, y tampoco florecen así como todas... orquesta de olores, ¿no? Y aseguran así que o promueven que los polinizadores vayan... Por ejemplo, un ejemplo que me encanta son de orquídeas de Inglaterra, que son muy chiquitas, viven en zonas altas, en praderas altas, y entonces cada especie de orquídea está especializada en una avispa o en una abeja. Y entonces su morfología es tremenda porque los pétalos parecen como si tuvieran pelitos, coloraciones, etcétera. Entonces, digamos que engañan a las abejas o a las avispas y les hacen creer que son hembras de su especie. Bueno. Y además, pues producen aromas que asemejan a las feromonas, ¿no? Entonces, la abejita macho llega a la flor creyendo que va a tener suerte y pues en realidad en estos movimientos como de pseudocópula quita los polinarios y se le pegan a su cuerpo y pues así los está pasando a las flores. Pero si te fijas, ese mecanismo hace que solo visite esa especie de orquídea porque está creyendo que es su especie. Y entonces, exacto, es como utilizar todos estos recursos, tanto visuales, de patrones, ¿no? Para atraer a los polinizadores. Claro, y recuerdo también otra cosa que me sorprendió mucho cuando lo escuché por primera vez, que las ciertas enredaderas con flor, cuyos polinizadores son los murciélagos, en realidad, bajo una interpretación del mundo basada en ecolocalización, ¿no? Generan como túneles de atracción y que van llevando a los murciélagos, como conduciéndolos hacia la flor, ¿no? Padrísimo. Sí, porque además pues son flores nocturnas, que no tienen mucho color, suelen ser grandes, justo como para que ese mecanismo de ecolocalización les ayude, ¿no? Sí, y los murciélagos son increíbles porque son mamíferos que son grandes, peluditos y visitan árboles tropicales y ellos logran viajar distancias muy grandes, entonces son polinizadores importantes en zonas que están fragmentadas o
o perturbadas, porque pues gracias a eso hay intercambio entre las poblaciones de plantas, ¿no? Las ceibas, ¿no? Sin ir más lejos, se polinizan. De agaves, de ceibas, muchísimas plantas. A quien le gusta el tequila y el mezcal es el murciélago agavero, exacto, ¿no? Que los poliniza. Que ahora hay muchas iniciativas para, bueno, el agave, para, digamos, utilizarlo para hacer destilados, necesitas cortarlo antes de que salga su inflorescencia o el escapo, ¿no? Porque eso pues se va a llevar muchos azúcares para producir esa estructura. Claro. Entonces no quieres eso, no quieres perder los azúcares que luego vas a fermentar. Entonces generalmente cortan la inflorescencia y eso significa pues que el murciélago se va a quedar sin alimento, ¿no? Claro. Y bueno, y eso en la crisis del 94 significó que al tener muchos clones, cuando hay un evento, por ejemplo, de algún patógeno, pues se van a morir todos. Claro. Si ya no tienes a los murciélagos que te produzcan plantas por reproducción sexual y con variación genética, pues te expones a todo eso. Entonces ahora hay iniciativas para dejar algunos agaves, o bueno, una porción de agaves que produzcan las inflorescencias y tengas todos estos beneficios, ¿no? Mantienes al murciélago, mantienes la diversidad genética de los agaves. Bat friendly, ¿no? Exactamente. Sí, busquen eso. No, y además va más allá, porque además, claro, están estos son los agaves que se cultivan como el espadín. Ajá. Y al tú quitar los quiotes, pues, y las flores, se van los murciélagos, y ya no solo es algo que afecta la variabilidad de tu cultivo, sino que esos murciélagos pues iban también a polinizar otros agaves silvestres. Que al tú estar haciendo esto, lo único que produces es que entonces también esos agaves silvestres se vean afectados porque ya no vienen los murciélagos. Entonces, claro, mientras logramos cambiar el capitalismo, jugar con el mercado. Oye, me quedé pensando ya, ahora que se metió el término capitalista ahí, diciendo que tú estudias ahora polinizadores urbanos. ¿Qué piensas de estos hoteles de insectos que de pronto hay épocas en que ponen un montón, se ve que hay una concesión? Claro. Me acuerdo que afuera de la Cineteca, por ejemplo, hay un hotel de insectos. Sí. ¿Qué pensamos? Bueno, yo creo que muchos éramos muy entusiastas de estas estrategias como para abonar a conservar a los polinizadores en las ciudades. Sin embargo, pues ha habido varios estudios al respecto y suelen ser sitios que si no sabes cuidarlos o manejarlos, pues se promueve pues la abundancia de humedad y por lo tanto ciertos patógenos, o al tener agregaciones de abejitas anidando ahí, porque en realidad las que los aprovechan son las abejas que anidan en maderas, en árboles, ¿no? Pues al tener esta densidad atraes a sus depredadores, ¿no? Entonces creo que esta estrategia funciona muy bien en un jardín botánico. Por ejemplo, aquí en la UNAM tienen un jardín, tienen su hotel, y está muy bien porque funcionan muy bien para explicarle a la gente cómo viven las abejas, un poco de sus ciclos de vida, pero están cuidados por alguien que sabe un poco del tema. No lo recomendaría para tener en todos los jardines. Lo que sí podría decirle a la gente es que lo mejor es siempre tener muchas flores, de preferencia de especies nativas, ¿no? Para mantener como la disponibilidad de recurso alimenticio para estos organismos. Porque uno pensaría que la ciudad, bueno, yo siempre hago la broma con mis estudiantes, que es lugar de muerte y destrucción, como que nunca pensamos en las ciudades como lugares biodiversos. Sí. Y sin embargo, pese a toda la transformación que nosotros hemos hecho, persiste mucha vida, ¿no? Claro, insectos, mamíferos, muchas plantas nativas, y los polinizadores, muchos de ellos sí logran resistir a la urbanización. Entonces, pues tenemos que tener estrategias para conservarlos, ¿no? Hacer corredores hacia áreas naturales cercanas a la ciudad, de muchas flores o de plantas nativas, ¿no? Y estudiarlos. Ni siquiera se sabe cuáles abejas, mariposas hay a veces en las ciudades, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, bueno, y desde el balcón se puede aportar. Si uno no tiene ni siquiera un jardín, desde el balcón puede aportar, ¿no? Exacto. Algo. Sí, con una plantita, ¿no? O pues mucha política pública para mejorar las áreas verdes, ¿no? Y que la selección de plantas que hay ahí y a lo sea mejor buena. No solo poner lavanda, ¿no? Bueno, luego hay plantas que tú ves por épocas, que se ve que hay un proveedor, o no sé, porque domina, o son plantas muy resistentes, entonces ponen lavanda, o romero. Populares, y que a lo mejor no está mal, pero hay que también darle diversidad, supongo. Sí, sobre todo las áreas verdes urbanas, porque pues son espacios grandes que permiten que se establezcan estas especies. Entonces ahí tenemos que empujar un poco esas políticas para mejorar esos sitios. Y pues en nuestras casas
tener pues las plantitas que podamos para ofrecer flores. Sí, me quedé pensando en el hotel de insectos de afuera de la Cineteca, que más bien ha de ser un buffet para arañas, ¿no? O sea, están Creo las que sí. arañas Ya las veces que he pasado ahí está vacíos. Sí, sí, sí. Pues se nos está acabando el tiempo para no variar. ¿Dónde tienes redes sociales donde te pueden buscar? Sí, muchas gracias por el espacio para platicarles un poco de este tema. Y si tienen dudas o quieren saber un poco más, en Instagram tengo una cuenta que es o.segura y ahí pueden encontrarme. No, es osegura_lab. Ajá. O seguro, bueno, lo Guión ponemos bajo lab, okay. Sí, no me la aprendo. Pero bueno, ahí pueden encontrarme y pues con gusto les ayudamos a resolver dudas. Pues buenísimo. Muchísimas Olivia, gracias, Andrés. Muchas gracias y Gracias. seguiremos y ojalá que ustedes aporten desde sus propias trincheras, desde sus propios balcones, jardines, ojalá. Y volver las ciudades, en efecto, son biodiversas. La Ciudad de México es una megalópolis megadiversa, no se diga, pero siempre podemos echarle la mano, ¿no? También, o sea, regresar así un poquito de lo que quitamos. Pues muchas gracias por sintonizar. Nos vemos aquí próxima semana a esta misma hora para un tema más de danza, todavía nos queda. Y pues aquí nos vemos. Buenas noches.